Bien, buenas tardes. Es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 13 de mayo del 2025. Muchas gracias por estar con nosotros y participar activamente en nuestro diplomado virtual de neurodesarrollo, psicomotricidad y estimulación temprana. Hoy que estamos en nuestra segunda sesión, donde ayer pues presentamos nuestra sesión inaugural. Agradeciendo pues a todas las personas que nos están saludando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como rutina, pues vamos a iniciar siempre con los saludos para la estructura y orden que necesitan los niños, y por eso pues colocamos rutina de saludo y rutina de despedida, porque eso se llama estructura, norma y regla. Y así pues podemos ver la importancia de lo que son los aprendizajes a nivel social que debemos tener con nuestros niños, porque eso hace que el cerebro social, las áreas encargadas para que las personas desarrollen interés por los otros y empatía, pues se fortalezcan a través de estructuras y rutinas tan necesarias para los niños, tanto neurotípicos como los niños neurodiversos. Bien, hoy vamos a continuar con la siguiente parte de nuestra módulo 1, que sería la introducción al neurodesarrollo, la psicomotricidad y la estimulación temprana. Y para ello, pues vamos a iniciar con las palabras de una neuropediatra que es María José Mas. María José Mas es neuropediatra española, muy reconocida, por cierto, porque ella es la creadora, ella es la divulgadora científica de Neuronas en Crecimiento, que es un blog, portal web interesantísimo. Yo que la leo mucho, es una mujer que tiene una capacidad para poder transmitir información de manera muy fácil, y además de eso, autora de varios libros, como por ejemplo El cerebro en tu laberinto, que están disponibles en España y a la venta por Amazon. Entonces vamos a escuchar a los consejos de una neuropediatra para conocer el neurodesarrollo de los niños y sobre todo lo esperado a nivel típico en cuanto a los hitos del desarrollo. Así que vamos a escucharlo, tomen sus anotaciones porque al regreso vamos a hacer el evento de discusión para poder aclarar puntos en los cuales ella nos está hablando. Bien, hemos regresado de esta pausa en la cual hemos observado los elementos más importantes, en las cuales la doctora María José Mas nos da un paseo muy interesante acerca del neurodesarrollo y los diferentes hitos del desarrollo, así como poder tener mayor conciencia con respecto a las señales de alarma, además de las situaciones en las cuales tenemos que tener mayor observación ante nuestras actuaciones con los niños para que ese cerebro en contacto con el ambiente y el medio que lo rodea pueda enriquecer los procesos de aprendizaje. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer lo que corresponde hoy de complementar esta información de nuestro módulo con lo expuesto por la doctora María José Mas en el canal Aprendamos Juntos 2030 del BBVA. Ya se debe estar compartiendo en la pantalla. Nuestra guía de clase.
Nos corresponde entonces hablar acerca de la evaluación del desarrollo. Hemos visto lo que son el concepto de neurodesarrollo, sus características y los diferentes hitos que podemos ver en las diferentes edades, sobre todo en la primera infancia. Sin embargo, para poder reconocer estos hitos, vamos a ver lo que sería el proceso de evaluación. Recordemos que el neurodesarrollo es un proceso de adquisición de conocimientos, de habilidades, de actitudes, y que se adquieren de manera continua a lo largo de la vida. La proliferación de lo que serían de las dendritas y el proceso de mielinización en el sistema nervioso, desde el punto de vista fisiológico, son los responsables de este proceso, situación que ayer vimos con las diferentes etapas. Y el neurodesarrollo, entonces, como lo platicamos ayer, va a significar la manifestación externa de lo que sería la maduración del sistema nervioso. Aquí Alexandra nos pregunta en este momento de la clase que si la contaminación sonora puede afectar el desarrollo normal del feto. Pues ciertamente el desarrollo normal del feto en el sentido del sistema nervioso. Se explicó con la doctora María José Más de que al feto no se le puede agredir con abriendo la estimulación sonora a sonidos demasiado fuertes, demasiado irritantes, porque el sistema auditivo del feto todavía está muy inmaduro. Entonces puede primero afectar la cadena de huesecillos que está en el oído medio. Entonces ciertamente ya científicamente está comprobado. Bueno, vemos entonces que en la evaluación del desarrollo, sobre todo recordando que este es un proceso que se da en etapa prenatal y en los primeros 3 años de vida, vemos lo que sería el neurodesarrollo desde el punto de vista psicomotriz, porque el neurodesarrollo proseguirá años posteriores donde se van a dar la evolución del desarrollo cognitivo, lingüístico, auditivo, socioemocional y sensorial. Todo se va a dar al mismo tiempo, pero con diferentes características. Es por eso que en este periodo las conexiones neuronales que se van a formar, estas nuevas sinapsis tienen que armarse muy rápidamente. De hecho, es en este periodo donde se da lo que vemos de ganancia de funciones. Entonces, vemos pues que en el neurodesarrollo la actividad cerebral está influenciada por patrones genéticos, pero ciertamente mediado por el medio ambiente que hará cambiar la organización funcional y estructural del cerebro. Porque las funciones del cerebro, su desarrollo y su maduración definitivamente también dependen de las experiencias y de los estímulos ambientales. Es por eso que se habla de que los primeros 6 años de vida es lo que llamamos la ventana de oportunidad para el desarrollo y maduración del sistema nervioso, con la mayor cantidad de conexiones neuronales que van a permitir entonces hacer que se puedan observar mediante la conducta este tipo de maduración. Sin embargo, el neurodesarrollo también puede enfrentar situaciones adversas que pueden producir alteraciones, que pueden producir daños a nivel del sistema nervioso. Y y por eso, pues, tenemos que conocer los factores que favorecen el neurodesarrollo, así como los factores no favorecedores. Vemos entonces que para un neurodesarrollo, factores que lo van a favorecer, comienza desde la etapa prenatal. El cuidado del embarazo, una buena alimentación de la madre, libre de estrés y de maltrato,
y en donde la madre reciba atención médica especializada durante todo su embarazo, son factores que van a favorecer el neurodesarrollo del niño, incluyendo aquellas madres con situaciones de enfermedades crónicas, que si no se controlan durante el embarazo, sí va a repercutir negativamente en el neurodesarrollo del niño. Las madres con hipertensión, las madres diabéticas, con enfermedades neurodegenerativas, con epilepsia, no, que no son controladas durante el embarazo, sí pueden tener efectos adversos. Por lo tanto, madres con condiciones crónicas deben ser también evaluadas por los especialistas de las áreas en particular y no solamente por el ginecobstetra. Por lo tanto, el ginecobstetra, cuando tiene una madre con antecedentes o con una enfermedad previa durante el embarazo o ha desarrollado durante el embarazo condiciones como la preeclampsia, la diabetes gestacional, entre otras condiciones, este especialista no debe trabajar solo, debe entonces poder requerir la conjunción de los otros, de las otras especialidades para poder atender lo que tiene la madre. Ahora, en cuanto a factores que no favorecen el neurodesarrollo, que pueden alterar o producir daño al sistema nervioso, pues está la prematuridad, el bajo peso, cuando el bebé nace en su periodo neonatal, sus primeros días, que esté hospitalizado y pase durante mucho tiempo internado en un área de hospitalización, eso genera un factor de riesgo. La hipoxia perinatal, porque puede producirse por situaciones de la madre o del propio feto, la doble circular de cordón, los partos, los trabajos de parto que se extienden en el tiempo y que provocan situación de sufrimiento fetal, entre muchas otras circunstancias que pueden afectar el periodo prenatal como el periodo perinatal. Pero también tenemos que cuidar el periodo postnatal, porque el niño puede sufrir situaciones como infección del sistema nervioso, meningitis, meningoencefalitis, puede sufrir traumatismos craneoencefálicos, entre muchas otras situaciones que sí pueden deteriorar el desarrollo. Mas, sin embargo, ante estas circunstancias, la evaluación del neurodesarrollo es una actividad que es básica e indispensable en todos los servicios de atención infantil. Las pruebas de evaluación del neurodesarrollo las vamos a dividir en grupos. Esto van a estar particularmente divididas en dos, las de detección, las de tamizaje y las de la diagnóstico y evaluación. Cuando hablamos de detección y tamizaje, no estamos hablando de que ya tenemos el diagnóstico preciso, estamos hablando de prevención, estamos hablando de acciones que se toman en cuenta para poder tamizar a la población y poder prevenir enfermedades o condiciones neurometabólicas que pueden producir en el niño, en el neonato, situaciones que puedan incidir negativamente en el sistema nervioso. Veamos entonces que en la evaluación del neurodesarrollo incluye observar los hitos del desarrollo y determinar alteraciones en el neurodesarrollo. El neurodesarrollo no son enfermedades, no son alteraciones. El neurodesarrollo es un proceso en el cual podemos nosotros observarlo y observando conductas y comportamientos de los niños, podemos determinar si hay alteraciones que pueden ser compatibles con enfermedades genéticas, malformaciones congénitas, trastornos en el neurodesarrollo o cualquier otra condición clínica que atente contra el buen desarrollo de los niños. Por lo tanto, es importante que durante el examen físico y neurológico y del neurodesarrollo se puedan observar si existen o no signos de alarma. Para ello, en los profesionales de la salud tenemos una serie de checklists o de observaciones que nosotros debemos observar en las distintas edades. Como por ejemplo, ¿qué debo monitorear en los momentos evolutivos
y que para mí, como especialista en el área, como médico, me debería dar preocupación para nombrar signos de alarma y que me obligue a evaluar para llegar a un diagnóstico. No todo es patología, no todo es un trastorno. Muchas veces tenemos que evaluar los contextos socioculturales y del hogar para observar el por qué el niño no lo está haciendo. Por ejemplo, en el momento evolutivo, vamos a ver qué pasa de 0 al año de edad. De 0 a 3 meses en particular, ¿qué se espera en el neurodesarrollo? Que el niño o la niña, en este caso, lo más significativo de esta etapa es el contacto visual y la sonrisa social. Debe seguir objetos con la mirada. Debe reaccionar ante estímulos sonoros en esta etapa. Ya después del mes, prácticamente casi a los 2 meses de edad, se espera que haya un sostén cefálico y que se adquiera para este momento los reflejos osteotendinosos que dejarán atrás los reflejos inmaduros o primitivos del niño. Tiene que tener un sueño reparador de 18 a 20 horas. No, el niño llorará y se irritará cuando necesita de una situación de alimentación, de dolor, pero no sería un llanto irritativo todo el tiempo. En este momento evolutivo, aunque no sepa cerebralmente que es la persona que lo cuida, es su madre, porque el primer vínculo que se va a dar es a través de la lactancia materna y de la voz, porque todavía ese cerebro no puede distinguir roles sociales, personajes y nombres, porque apenas está en un periodo de 0 a 3 meses. Pero sí, gracias a su sistema sensorial y del tacto, auditivo, olfativo y gustativo, que están bastante sensibles, podrá entonces reaccionar ante los sonidos y poder reaccionar ante la voz de esa persona o de ese ser que le da afecto, que le da amor, que toca su piel y que lo acaricia y que le brinda afecto. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en este momento evolutivo, las señales de alarma que una madre debe tener en cuenta para llevar a nuestra consulta es si este bebé, cuando debe fijar la mirada, no la fija. Cuando su madre le cambia el pañal y hace contacto visual, este niño no la mira. No hay una risa de vuelta cuando ella quiere establecer un tipo de contacto o de apego. Vemos entonces que este niño puede estar o muy irritable o demasiado hipoactivo. Puede tener problemas del sueño y sobre todo lo que más preocupa a las madres, el problema de succión que le impide alimentarse bien. De 3 a 6 meses, ¿qué hitos debemos observar? Lo primero es que ya mantiene la mirada no solamente hacia la persona, sino ante objetos que le agradan y que le llaman la atención. Inclusive va a voltear la mirada hacia voces conocidas y sonidos que le agraden. Emite sonidos, lo que sería los gorgojos o algunos balbuceos, que es muy normal. Cuando algo le llama la atención, de inmediatamente busca estar en contacto con eso que le llama la atención. Vemos que esa sonrisa social se establece, esa risa de vuelta con la madre, se interesa por el entorno. Ya para este momento se espera que el niño se siente y se arrastre, ¿sí? Y que comience al menos el gateo. Este niño tendrá control cefálico, inclusive boca abajo. Cuando esté boca abajo, el niño levantará la cabeza y el tronco. Su cuerpo ya tiene, como ya ha adquirido los reflejos osteotendinosos y el neurodesarrollo en la parte psicomotriz sigue su curso, quiere decir que ya hay tono y fuerza muscular. Este niño ya después de los 2 meses de edad se espera que las manos vayan abriendo. De hecho,
Una de las actividades de estimulación temprana en niños pequeños, antes de los 6 meses de edad, que mantienen sus puñitos cerrados, es ir colocando un elemento suave para ir acomodando la manito para que vaya abriendo, más no obligándolo para que lo abra, porque todavía no es el momento. O sea, quiere decir que en el primer trimestre de nacido, esta mano estará cerrada, para luego ir abriéndolo porque estará enfrente de los reflejos osteotendidosos normales. Por lo tanto, ya cuando la mano abre, ¿qué vamos a observar? Que el niño empieza a agarrar las cosas. Que si usted pone las cosas cerca, ya el niño se rapta y busca, ¿no? Se sienta y lo agarra, y lo explora y lo mira. Eso debe llamar la atención. Pero, sin embargo, ¿qué vamos a observar como señales de alarma? Que ninguna de estas circunstancias que he mencionado se observa. Por lo tanto, ya esto tiene que indicar a la madre que sí debe buscar una evaluación con el pediatra. Y si el pediatra comprueba que estas situaciones están presentes, entonces debe referir el niño a neurología pediátrica. ¿Qué pasa entre los 9 y los 12 meses de edad? Pues ya prácticamente tiene que tener la capacidad de haberse sentado, raptado, gateado, levantado con apoyo y ya para los 12 meses de edad caminar sin apoyo. Ya en esta etapa pasamos de la etapa prelingüística, donde no hay el acto del habla, pero sí un acto de la comunicación, porque el niño no tendrá palabras, pero tendrá intención comunicativa. Se espera entonces que para el año de edad se observen las primeras palabras, los monosílabos, donde además pueda comprender que él tiene un nombre y que responderá hacia ese nombre. Se espera durante el primer año de vida que el niño muestre interés por todo lo que le rodea, pero también mostrará interés por personas. Un hecho evolutivo en el niño es que luego de los 6 meses de edad se espera que el niño alce los bracitos para que lo agarren. Eso es un acto evolutivo. Mirar hacia arriba, levantar las manos y solicitar ser alzado es un hito evolutivo. Es una capacidad humana que me está diciendo que ese cerebro está madurando de manera coherente y que sigue su curso. Mostrará interés por personas que lo cuidan, pero también sentirá un poco de recelo de que algún extraño se le acerque, más sin embargo, con confianza, luego se acercará. Participará en juegos. Él mismo buscará cómo generar juegos, pero para esta edad todavía no se espera el juego simbólico. Jugaremos con él y él interactuará con los objetos que tiene a su alrededor. Por lo tanto, cuando esto que he mencionado no se está dando para este etapa, también se consideran signos de alarma. Estos signos que hemos expuesto es cuando nosotros valoramos tanto el neurodesarrollo y hacemos la valoración neurológica. La valoración neurodesarrollo y la valoración neurológica son dos actos similares, mas no iguales, porque la valoración neurológica implica la valoración de los reflejos, la fuerza, el tono muscular y la destreza y habilidades que veamos en el niño, además de la exploración de los pares craneales y exploración que nos indica de que el sistema nervioso en sus divisiones está indemne, está intacto. La valoración del neurodesarrollo implica observar habilidades y destrezas que deberían observarse de acuerdo a la edad y el momento evolutivo, con una variabilidad entre un niño y otro. No podemos asustarnos. Más sin embargo, también existe en la valoración clínica, además de la valoración del neurodesarrollo,
la valoración neurológica, observar el examen físico, que es un acto clínico que se une a estos procesos que estamos explicando. Por eso, profesionales que no son del área de la salud y que no tienen experiencia en el neurodesarrollo, no deberían estar etiquetando, diagnosticando niños, porque esto es un acto médico, esto es un acto de los profesionales expertos en el área clínica, para poder establecer al examen físico señales de alarma comprobables, como por ejemplo, las alteraciones en el perímetro cefálico se suman para la sospecha de que hay alteraciones en el neurodesarrollo infantil, específicamente en el crecimiento del cerebro. Así tenemos entonces los perímetros cefálicos que exceden la desviación estándar normal de los niños, llamadas macrocefalia, y aquellas que están muy bajas para la desviación estándar de los niños de acuerdo a su edad y género, que se llama microcefalia. Entonces, ambas situaciones nos hablan de que el crecimiento en el sistema nervioso, específicamente del cerebro, está anormal. Eso también se tiene que evaluar. Vemos también al examen físico la presencia de alteraciones en el desarrollo infantil, en las cuales se pueden presentar de distintas maneras. Alteraciones en el desarrollo motor, en el lenguaje, en la interacción social y en lo cognitivo, entre otros. A veces he observado ciertas personas que si ven que el niño camina, lo demás no importa. Y eso no es así, porque el neurodesarrollo no es exclusivamente psicomotriz, sino que el neurodesarrollo implica otras funciones importantes, como lo es el lenguaje, la interacción social, que es el desarrollo socioemocional, el desarrollo cognitivo y el desarrollo sensorial. Entonces, muchas veces se piensa, si camina no pasa nada. Pero ¿qué pasa si camina y no escucha? ¿Qué pasa si camina y no emite palabras a una edad que ya debería tener verbalizar palabras? ¿Qué pasa si el niño camina y verbaliza, mas sin embargo no tiene interacción social? O que si el niño camina, verbaliza poco o tiene muy poco vocabulario, y cuando se le colocan actividades para destreza cognitiva, vemos que el niño está muy por debajo de eso. Entonces, por eso es muy importante evaluación de los problemas del desarrollo para verlos desde las distintas perspectivas. Vemos, por ejemplo, que hay compromisos a nivel de ciertas condiciones neurológicas, genéticas, metabólicas, entre otras, que pueden afectar más de una función. Entonces, por ejemplo, el niño puede que no tenga solamente un área afectada, pueda tener varias, no una. Vamos a suponer que el niño tenga un retraso psicomotriz. Muy bien. Para la edad en que lo estamos examinando, probablemente es un lactante ya de un año, un lactante mayor de un año, que se llama lactante mayor. El niño no está teniendo las destrezas de levantarse por sí solo, sino que todavía para los 16 meses de edad, todavía hay que levantarlo con apoyo. Y sin embargo, cuando se espera un desarrollo lingüístico para esta edad, el niño lo que hace es balbucear. Entonces vemos que hay compromisos en las distintas funciones del desarrollo que deberían estar presentes. Elementos de interés que producen preocupación en nosotros es el hipotiroidismo congénito. Son alteraciones del neurodesarrollo que cursan con retraso psicomotor, con alteraciones en el lenguaje y con déficit cognitivo. El hipotiroidismo congénito es una enfermedad metabólica de alteración de la producción de hormonas tiroideas. Este hipotiroidismo congénito es una de las condiciones entre muchas enfermedades metabólicas que pueden detectarse a tiempo. Por lo tanto, a todo niño se le debe hacer el llamado screening o tamizaje neonatal.
lo más pronto posible después del nacimiento y antes de una semana, porque utilizando la espectrometría, que es una evaluación de sustancias biológicas tomadas a partir de papel filtro, y que se toma con la sangre del talón, que es una sangre capilar, y se lleva un papel filtro, se hace un tamizaje y se puede detectar a tiempo y darle tratamiento al niño para que el niño no progrese con déficit cognitivo, con alteraciones del lenguaje y motrices. Entonces aquí vemos cómo el buen examen físico es muy importante, pero también las actuaciones de tamizaje también. La hipoacusia. Los niños con hipoacusia tendrán alteraciones en el lenguaje y los niños con autismo también. Entonces, en su mayoría van a tener problemas en la interacción social y en el lenguaje. Por lo tanto, un niño con hipoacusia o con una disminución de la capacidad sensorial auditiva tendrá las mismas características de un niño que puede tener un trastorno del lenguaje, que el niño no hace contacto visual, que el niño puede que no tenga interacción social porque tiene baja audición. Por eso es tan importante la evaluación de los niños a nivel auditivo y no etiquetar antes de estudiar. Por eso se hace el énfasis de que se debe evaluar clínicamente al niño antes de hacer diagnósticos definitivos, porque hay que establecer alteraciones clínicas que pudieran explicar la situación que está viviendo el bebé. También tenemos procesos diagnósticos de estas alteraciones, además del tamizaje, hacer la vigilancia del desarrollo, evaluar y hacer el monitoreo, que son los procesos que se deben hacer en los distintos niveles de la atención a la salud. ¿Cómo vamos a evaluar el desarrollo infantil? Pues ahí hay una serie de escalas del desarrollo junto a pruebas de rendimiento funcional que se pueden aplicar a los niños sumado a las actuaciones que yo acabo de dar. Evaluación neurológica, evaluación del neurodesarrollo, evaluación clínica, fenotipo, observar alteraciones fenotípicas y confirmar la presencia o no de malformaciones congénitas, cardíacas, gástricas, urinarias, entre otras. Y complementar con pruebas de rendimiento para verificar cómo está el nivel del desarrollo del niño en relación con los estándares de la edad, para observar tanto fortalezas como limitaciones en su accionar diario. Para ello, tenemos una serie de escalas del desarrollo. Entre ellas están el inventario de desarrollo de Battelle, que lo tenemos en nuestros materiales de la biblioteca virtual, para evaluar niños de 0 a los 8 años de edad, las escalas de desarrollo de Bailey y las escalas de Mary Palmer. Esto no quiere decir que vamos a utilizar todos los inventarios y todas las escalas para evaluar a los niños. Uno selecciona una de las escalas para poderlo evaluar. Y los profesionales expertos en evaluación de neurodesarrollo serán aquellas que pueden aplicar pruebas. Porque estas pruebas hay que certificarlas, tienen que tener un sello del profesional, que es su cédula profesional, para que esté indicando que puede ejercer una profesión del ámbito clínico en su país. Entonces, no cualquiera que no tenga una cédula profesional clínica puede estar aplicando pruebas y haciendo informes, porque eso es penado por la ley en todos los países de Latinoamérica y en Europa, incluyendo los Estados Unidos, Asia y África. A nivel mundial es penado por la ley profesionales que no tengan experiencia y que quieran estar aplicando pruebas porque su actuación lo hacen en función de estar haciendo actividades que no son de ellos y pueden estar inclusive estafando a las personas. Entonces, los profesionales de la salud
los psicólogos clínicos, los neuropediatras, los neuropsicólogos, los terapistas de lenguaje, fonoaudiólogos, entre otros profesionales que han pasado una carrera, porque los profesionales que se gradúan de sus carreras saben cuáles son sus perfiles de egreso, por lo tanto sabrán que son capaces y no son capaces de hacer. ¿Sí? Entonces, para ello, pues tenemos otras pruebas que incluyen también evaluar el desarrollo motor, como por ejemplo el Alberta, la prueba de performance, el Peabody, que es una de las pruebas importantes para evaluar el desarrollo del niño. ¿Sí? Son las 7:50 de la noche. Dani Peña, una de las normativas que tenemos en nuestro diplomado, que puede ser gratuito, pero tenemos que cumplir normativas porque es un profesional especialista en el área quien está dando la clase. Los saludos se dan al inicio de la clase. Entonces, esperamos pues que en próximas oportunidades pudieras llegar temprano para que los saludos se den en el momento que se dan y no en el momento en el que estamos dando una clase. Así que bueno, vamos a tomar eso en cuenta para que respetemos la clase a nuestros participantes también. Vemos pues que hay una serie de escalas, ¿verdad? Como lo es para evaluar el desarrollo, ¿verdad? Yajaira, usted es psicólogo, Yajaira. Yajaira, usted es psicólogo clínico. Porque uno dice, un psicólogo clínico puede. Entonces le pregunto, ¿usted es psicólogo clínico? Yajaira, usted es psicólogo clínico, que tiene duda. Entonces, Yajaira Beltré. Bueno, Yajaira, cuando usted se graduó, usted cuando cursó la carrera, le dieron la opción de cuáles son las áreas en las cuales se debe especializar. Para ser psicólogo clínico tiene que estudiar. Hay psicólogos que son psicólogos para el área organizacional, otros que son psicólogos para el área cognitivo-conductual, para la terapia gestal, otros que son psicólogos clínicos porque se especializan en patologías y en aplicación de pruebas y su validación. Entonces, en cualquier lugar del mundo, Yosaira, un psicólogo tiene que conocer sus perfiles. Sin embargo, yo conozco psicólogos que no saben aplicar pruebas porque me dicen, yo no sé aplicar las pruebas porque por esa área yo no estuve, yo no me preparé. Allí cabe el tener el título y también el prepararse. Entonces, un psicólogo que egrese y se prepare en el ámbito clínico estará capacitado para la aplicación y certificación de pruebas clínicas. Por eso se dice con tanta insistencia, porque, por ejemplo, para los sistemas de salud se necesita que los informes estén certificados. Si no, se llama estafa para los padres. Usted está cobrando por una prueba que no puede aplicar. Bueno, vamos a seguir entonces. En la evaluación del desarrollo, ¿sí? Nos valemos, sobre todo en el recién nacido, de varias situaciones. Porque, por ejemplo, unas son del screening. El BATELE es una batería, un inventario del desarrollo que tiene en su haber el screening. Tiene la prueba completa que dura 5 horas y por tanto se debe seccionar, y la prueba de screening, que es la prueba breve de 1 hora en la cual evalúo todas las áreas, igual que la amplia, pero hago el inventario de todas las habilidades de desarrollo de acuerdo a la edad del niño. Recuerde que esto tiene que ir seguido de el examen físico, la evaluación neurológica y la evaluación del desarrollo. Porque si esto no se hace, ¿cómo podemos validar los resultados del screening? Porque recuerde que tanto las pruebas, baterías y escalas
proponen hipótesis diagnósticas, no hacen diagnóstico. Las pruebas no diagnostican. Quienes diagnostican es el profesional que lo aplica, porque es el que tomará la decisión y dirá que todo lo que está observando como variable, ¿verdad? Es compatible con un diagnóstico que tiene que precisar. De igual manera, en el recién nacido también se hacen evaluaciones desde el momento que se nace. Y también contamos con escalas del desarrollo de la evaluación del desarrollo social, como por ejemplo nos valemos de las escalas del comportamiento de adaptativo del Vineland. Aquí vemos entonces escalas del desarrollo que estas sí se pueden aplicar desde los 0 días hasta los 6, ¿verdad? Aquí tenemos la escala de madurez social de Vineland, que es el de las habilidades adaptativas sociales que se pueden aplicar a niños en la primera infancia. El screening de recién nacido. Estos son sumamente importantes porque podemos conocer no solamente la parte clínica, sino también la de signos y comportamientos que nos puedan permitir detectar problemas en un neonato. Por lo tanto, cuando un niño nace, desde que el niño nace, se debe hacer en la sala de parto una excelente historia clínica, valoración pediátrica. Aunado, porque el personal de enfermería que está en las salas de parto son profesionales de la enfermería que tienen experiencia en la atención de ginecobstetricia y de atención perinatal. Entonces, digamos que cada área de la salud tiene profesionales, no solamente los médicos, sino también están las enfermeras, los psicólogos y los trabajadores sociales, que dependiendo de su campo de acción, ellos se especializan en ese campo. Entonces, sobre todo en el ámbito de la atención a los niños, las enfermeras de neonatología, de pediatría, de obstetricia, son profesionales que se capacitan y se entrenan para poder vigilar, cumplir y hacer cumplir las órdenes médicas y darle la mejor atención al paciente. ¿Por qué? Porque la valoración pediátrica amerita adicionalmente de la valoración de enfermería, ¿sí? Actos protocolares en todos los centros asistenciales, en todo. Estos actos protocolares serán el que se pueda dar la atención inmediata al recién nacido, que todo el personal de enfermería debe hacerlo. Se debe hacer el control de las medidas antropométricas y estas medidas antropométricas llevarlos a escala. Ver si está en la desviación estándar correcta según el género y la edad del niño. Hay que evaluar los signos vitales, hacer un buen examen físico, observar si el producto de la concepción desde su edad gestacional está acorde con las medidas antropométricas que estamos tomando. Y incluyendo evaluar la madurez tanto física como neuromuscular. ¿Y cómo lo hacemos? La primera prueba que se aplica a un ser humano cuando nace es APGAR. El APGAR es una prueba que se aplica de 0 a los 5 minutos no más. Así que no es una valoración que se puede hacer en la casa después que nace con más calma. Se hace en la sala de parto mientras se recibe al niño, se le hacen los cuidados de recién nacido y se hacen además el resto de las observaciones. El sistema de puntuación de ADGAR incluye la valoración de la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, el reflejo y el reflejo presente en el niño y el color.
Ciertamente lo hacemos de 0 a 5 minutos porque sabemos que en el primer minuto no vamos a tener todo tan bien porque apenas está en expulsivo o está siendo obtenido por cesárea. Y tenemos que darle tiempo para que este bebé pueda responder. Sin embargo, hay niños que al nacer no hay que estimular, los niños nacen y lloran de inmediato. Otros se pueden tardar un poco más y darle estimulación. En ese proceso nosotros vemos la puntuación. A mayor puntuación, mejor pronóstico tiene este bebé. Y es lo que nos permite tomar decisiones. Si se queda, se toman decisiones como RCP, intubación y se queda una UCI neonatal. Entonces, mientras menor sea la puntuación, peor pronóstico tiene el niño desde el punto de vista cardiorrespiratorio y del sistema nervioso. Muy bien. Por la hora ya es tiempo, porque todos los días, más o menos aproximadamente a esta hora, les vamos a dar una pausa activa para que ustedes puedan tomar su receso y nos regresamos nuevamente a nuestra clase en unos 20 minutos, porque nuestras clases son de 3 horas y media. Entonces, para que ustedes puedan permanecer con nosotros, pues por eso les damos este receso. Y cuando regresemos, vamos a hablar acerca de las secuelas y de los factores de riesgo que enfrenta un recién nacido prematuro. Ya regresamos. Estamos de vuelta con este segmento de la noche en el cual vamos a ver ahora las secuelas de los recién nacidos prematuros que pueden afectar el neurodesarrollo. No todos los recién nacidos prematuros tendrán este tipo de alteraciones en el neurodesarrollo y es por eso que ante este factor de alto riesgo neurológico, dado que un cerebro inmaduro está más expuesto a tener alteraciones, entonces es por eso que se tienen que tomar medidas de seguimiento. Vemos entonces pues que un recién nacido de alto riesgo, sobre todo prematuro, tendrá en comparación con otros niños a término problemas sensoriales, auditivos, durante el neurodesarrollo, durante la infancia. Esto es para derrumbar un poco la desinformación que muchas madres me dicen, o maestras inclusive, donde me comentan que, bueno, el niño fue prematuro, pero al nacer lo dejaron en la incubadora y como no pasó más nada, entonces no hubo ningún problema. Realmente ese no es el seguimiento que debe tener un niño prematuro. Todo lo contrario, al cuidador, madre o padre, hay que darle las recomendaciones después del alta de lo que se debe hacer ante un recién nacido prematuro y de bajo peso. Sobre todo si este prematuro tiene las características de nacer entre las 32 o menos de las 32 semanas, con un bajo peso y con la presencia de patologías graves. Esto es una categoría en la cual podemos decir que sí es de alto riesgo. Un prematuro con una cardiopatía congénita, un prematuro que nazca y que desarrolle sepsis neonatal o que tenga otras complicaciones derivados del propio proceso del parto, pues son muchas circunstancias que se unen. Entonces, un recién nacido también es considerado de alto riesgo, prematuro o no, cuando
la madre presenta complicaciones durante el embarazo, propias del embarazo o de la placenta o del proceso del parto, que puede ser distóxico. Complicaciones entonces también a nivel fetal. Todo eso va aumentando las situaciones en las cuales uno va clasificando la clase. El seguimiento. El seguimiento que debe tener todo recién nacido, prematuro, un recién nacido de riesgo, prematuro o no, ¿verdad? Se debe hacer un programa de seguimiento, ¿verdad? Alexandra, acabamos de decir que todo niño nacido antes de las 37 semanas, ¿verdad? Es un prematuro, pero cuando le colocamos el alto riesgo es cuando es menor de las 32 semanas. Ya es un alto riesgo porque antes de las 32 semanas el cerebro es mucho más sensible. Esto no quiere decir que después de las 32 semanas no tengamos riesgo. Sí, sigue aumentando el riesgo, pero no es tan alto como un niño. Entonces, para darle seguimiento a un recién nacido, neonato o neonato de alto riesgo, bien sea prematuro o no, porque recuerde que puede ser prematuro de bajo peso, pero también puede ser un neonato a término, en la cual pues, fue producto de una madre con diabetes gestacional, de una madre con complicaciones de la hipertensión, con una madre epiléptica, una madre cardiópata, o cualquier otra condición de la madre que pueda empeorar la situación del parto. Un trabajo de parto prolongado y que luego de tantas horas de sufrimiento fetal termine en cesárea. La cesárea es una atención del parto quirúrgica, ¿no? Y que pudiera haber una doble circular de cordón. O sea, hay circunstancias en las cuales se tiene que tomar medidas. Entonces, este bebé, a la madre se le tiene que indicar que él debe estar dentro de un programa de seguimiento. Vamos a suponer que la madre vaya por consulta privada. Ese pediatra, ¿verdad? Puede asumir la responsabilidad o la madre puede tomar la decisión de decir, mi hijo va a estar en seguimiento con un neuropediatra porque el seguimiento mínimo es de 2 años de edad. Esto es un programa en el cual, bueno, programa o actuación, porque si es una consulta privada, el propio médico de la privada tiene que seguir la normativa internacional, que nos indica de que, como a todo niño, en consulta de niño sano, se tienen que hacer revisiones del progreso, de su crecimiento y desarrollo relacionado con el peso, la talla, el perímetro cefálico y hacerle edad corregida. Y mediante este programa se tiene que ir evaluando por cada consulta el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo, del lenguaje, la visión, la audición y otros problemas, incluyendo que este bebé también se le tienen que hacer otros estudios, ¿verdad? Que el propio profesional va a ir solicitando. Entonces, aquí nos dice Yosaira, parto con placenta previa. Yosaira, yo estaba comentando, hijita, que hay varias complicaciones. La de la madre, la de los anexos del embarazo, ¿verdad? Y la del propio feto. Cuando usted habla de un parto con placenta previa, bueno, ¿qué puede presentarse en el bebé? Va a depender del desenlace. Porque si es un buen obstetra que sabe que hay una placenta previa, no va a poner a la madre a parir. ¿Verdad que no? No. La placenta previa es cuando tiene una inserción baja. En el primer trimestre las inserciones son bajas, pero luego por el crecimiento del útero ella sube al fondo del útero. Pero cuando la placenta se inserta y se queda cerca del orificio de la cervix, el obstetra ya debe conocer la condición de la madre antes de hacer cualquier movimiento. Entonces,
la situación es hemorragia masiva. Ese es el problema de la placenta previa. Entonces hay que tener sumo cuidado. Los obstetras tienen que tener ese cuidado y para eso son las consultas prenatales, no solamente para pagar y que le tomen el peso y la tensión arterial a la madre, sino que se hagan todos los chequeos posibles para poder prevenir situaciones que pudieran estar afectando al bebé. Entonces, durante el seguimiento de estos bebés, bien sea prematuros o bien sea con una condición que aumente el riesgo de alteraciones neurológicas, se toma la decisión también de hacer otros estudios, como por ejemplo los potenciales evocados auditivos, los potenciales evocados visuales, que son potenciales sensoriales, entre otras evaluaciones que inclusive el médico tiene que decidir que hay que hacerlo. Vemos entonces que no solamente este seguimiento se va a dar durante los primeros 2 años de vida, y yo estoy de acuerdo, sino que además estas revisiones mensuales o que en un principio, en el primer año, en los primeros 6 meses, sí podemos verlo mensual. Ya después se van espaciando, ya el médico va indicando quién es el que indica cómo va a hacer el seguimiento, el médico, no yo que estoy hablando, porque quién más que mi colega que está con el paciente y que está evaluando al paciente para decidir cómo van a ser los cronogramas de consulta. Vemos que en un principio sí tienen que ser bastante frecuentes porque hay que evaluar el niño en su desarrollo, sobre todo de los 3 primeros meses o 6 meses. Ya después el profesional, si observa que todas las evaluaciones están saliendo con normalidad, se decide entonces hacerlo espaciar más el tiempo. Sin embargo, hay algo muy importante y eso se le dice a la madre, y es que la evaluación deberá extenderse mínimo cuando se escolariza. Quiere decir que aunque no va a ir tan frecuentemente, pero que en cada año, cada 2 años, o por lo menos en el momento de escolarización, allí sí debería hacerse el seguimiento, porque los trastornos en el neurodesarrollo infantil, como por ejemplo, tenemos 6: el autismo, el TDAH, los trastornos del desarrollo cognitivo o discapacidad intelectual, los trastornos de la coordinación o motores, los trastornos de la comunicación. Entre ellos, no todos van a observarse muy tempranamente en la infancia, ¿sale? Entonces, por ejemplo, otro de los trastornos del neurodesarrollo serían los trastornos específicos del aprendizaje. Ellos no se van a ver cuando el niño tiene 2 años. Ellos van a aflorar cuando el niño está escolarizado porque se llaman trastornos específicos del aprendizaje. Por lo tanto, las condiciones de déficit se presentarán cuando el niño tenga que exponerse a una demanda y un proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura y de la matemática. Entonces, este tipo de trastorno no lo vamos a ver tan frecuentemente en la vida. Por otro lado, vemos también que la prematuridad, el bajo peso, entre otras circunstancias, predispone para la aparición del TDAH y el autismo, porque el autismo y el TDAH tienen una base genética, claro está. Más sin embargo, es muy importante que sepan que, aunque tengan base genética, está mediado por factores ambientales y del contexto. Por lo tanto, si hay antecedentes en la familia o una susceptibilidad a trastorno en neurodesarrollo infantil y el producto de la concepción viene con una condición de prematuridad, bajo peso, cualquier otra situación que altere el normal funcionamiento del sistema nervioso por una complicación en el embarazo, pues entonces la susceptibilidad será muchísimo más alta. Por eso es muy importante que hasta la escolarización
se pueda seguir evaluando con los médicos especialistas de cada área que le corresponde. Fonoaudiología, psicología clínica, neuropsicología, terapia ocupacional, fisiatría, genética clínica, neuropediatría, paidopsiquiatría, entre otros profesionales que tienen que ver con la atención de los niños en la primera infancia, incluyendo pues los educadores. Aquí tenemos un caso práctico, ¿verdad? Pero antes de seguir, como tengo varios comentarios en el chat y vamos a atender, ¿verdad? Para ver cómo los podemos apoyar. Aquí dice, Osmel, mi niño nació de 36 semanas y tuvimos sufrimiento fetal al nacer por cesárea de emergencia. Comenzó a hablar a los 8 meses y a los 16 meses se detuvo. ¿Se detuvo? Y solo decía unas cuantas. Tuvimos que iniciar terapia de lenguaje al cumplir 2 años. El pediatra nunca nos indicó haber un problema. ¿Cómo? Yo no entiendo eso. Ajá, Meli. Pero entonces, ¿cuál es la pregunta? No entiendo. O sea, no entiendo cómo te puedo apoyar, pues. O sea, te estoy presentando el caso, pero no lo veo como muy confuso. Primero que habló, después no habló. Luego, fuiste a terapia de lenguaje y el pediatra no dijo más nada. Me sorprende esto. Ah, entonces, Meli, si me haces un feedback, te lo agradecería para que poder tener un poco más claro el contexto, ¿sale? Rosita nos dice, ¿cómo que sí? ¿Y dónde dice que hay que preguntarle a Neuro, Yosaira? Si yo no estoy leyendo que hay que preguntarle a Neuro. Ok, ok, gracias, Yosaira, pero yo pienso que Osmelia es la que nos tiene que responder, porque aquí no dice si va a ir al Neuro, dice el pediatra nunca nos indicó de un problema que ellos notaron. Entonces, como no veo la pregunta, pues no entiendo. Y ella no tiene un problema, es mi inquietud. Recibió terapia de lenguaje a los 2 años de edad. No sé qué edad tiene ahorita este bebé, porque a los 2 años no se puede diagnosticar trastornos de lenguaje todavía. Hay que esperar, hay que esperar. Por eso quiero que Osmeli me dé el feedback. Porque si no tengo feedback no te puedo responder, Osmeli. Ah, vamos a seguir, porque no estoy teniendo feedback. Osmeli creo que se salió de la sala o no sé. Lo lamento, no puedo contestar. Aquí nos dice Rosa. Yo tuve una hija, tuve a mi hija en todo en mi embarazo, placenta previa. Tuvieron que ponerme varios sueros y medicación para que mi hija pudiera cumplir su etapa de desarrollo. Ajá. Y aún así, no hubo complicaciones con mi bebé. Fue muy normal y ella tiene 24 años. Ah, qué bueno. No, ¿y por qué va a ser una excepción? Yo acabo de explicar de que las placentas previas, si nosotros llevamos muy bien eso, y se detectan a tiempo, no hay ningún problema. Cuando una madre llega a una emergencia o una hemorragia producto de la placenta previa, es porque esa madre o no fue a consulta prenatal, no cumplió con su consulta, porque el diagnóstico es ecográfico. No se hace porque yo lo sospecho. El diagnóstico es ecográfico. Entonces, como le digo, si una madre va a sus consultas prenatales y le hacen los chequeos, porque el obstetra desde un primer momento que ve la placenta previa, este obstetra le hace el seguimiento y le hace la anticipación a la madre
de la recomendación. Entonces no hay excepciones, es que tengamos buenas profesionales que tengan nuestro embarazo, ¿verdad? Muy bien, pero me alegra muchísimo que, que no tuviste complicaciones ni tú ni tu bebé. Qué bueno, Rosa. Ok, Yamilet, un niño que a las horas de nacer se puso morado por la falta de aire y tuvieron que ponerle oxígeno, le hicieron la analítica del lugar. Y nació con un pequeño hueco en el corazón. Ya está cerrado. El niño tiene 2 años y medio. Conoce muchas palabras, pero no forma oraciones. Se está llevando al terapista de lenguaje. ¿Es necesario llevar al neuropediatra? Pues sí. Pues sí. Sí hay que llevarlo. ¿Por qué, Yamile? Porque el niño entra entre un niño que tiene un antecedente de alto riesgo. Hace unos minutos explicamos que pueden haber situaciones de la madre, del feto, del embarazo, del parto, que hacen que el niño tenga que estar en vigilancia. Entonces ya el niño tiene 2 añitos, a los 2 años no se puede diagnosticar un trastorno del lenguaje, se tiene que intervenir, se tiene que darles terapia, y a los 5 años aproximadamente, allí se observa si el niño evolucionó bien o evolucionó a un trastorno del lenguaje, ¿sabes? Pero dado que el niño es de alto riesgo, el niño debe ser evaluado por un neuropediatra. Y de hecho, el terapista del lenguaje debió haberlo recomendado, claro que sí, porque él está delante. Seguimos. Aquí dice Alexandra, ¿qué pasa si una niña nace a los 5 meses y medio? Ok, 5 meses y medio, Alexandra, ¿cuántas semanas son? Debido a situaciones del hogar, ¿cuáles son los riesgos? Alexandra, pero 5 meses y medio es un parto, es una prematura. Es, tiene los mismos riesgos que cualquier niño prematuro. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y además, aprovecho tu pregunta porque hay muchos artículos, incluyendo el mío, que va a salir pronto, que ya me aceptaron en la revista, donde yo estoy explicando que los embarazos en donde la madre sufre violencia intrafamiliar, abusos y maltrato por parte de su pareja o expareja, esto hace que los hijos producto de estas madres maltratadas durante el embarazo tengan mayor probabilidades de desarrollar trastornos en el neurodesarrollo infantil. Primero por las sustancias neuroquímicas de estrés que se liberan. El sufrimiento de la madre es considerado un estrés, incluyendo las situaciones de ansiedad, de depresión que sufren. No es la depresión postparto, no. Es ansiedad y depresión clínica durante el embarazo. Esas son las consecuencias. Hay artículos en español que lo han documentado muy bien, y yo también pude documentar esta situación de neurodesarrollo porque mi área es neurodesarrollo y como investigadora me dedico a eso. Y esto es una parte álgida de estrés en el embarazo y trastornos en el neurodesarrollo. Bueno, dice Stephanie, en las primeras semanas de nacido, ¿qué tan conveniente es mantener al neonato con un cuarto con poca luz y cuáles son los problemas si se le da la fórmula? Bueno, mire, ¿qué tan conveniente? El niño primero tiene que saber que el sistema visual es inmaduro. No madurará sino después de los 8 o 9 meses de edad. Los niños tienen que tomar el sol, pero el sol tempranito de la mañana, no más de las 9 de la mañana. El neonato debe tener acercamiento a luz solar o luz natural.
Lo que no se le debe es agredir con luces demasiado impactantes o penetrantes, porque eso puede maltratar la retina. Y lo de la fórmula, bueno, no hay nada como la lactancia materna, por los beneficios que nos da la lactancia materna. Primero porque lo que tiene la sustancia ayuda a la maduración del sistema nervioso, a madurar la digestión, le transmite los anticuerpos necesarios al bebé, entre otras vitaminas, excepto la A. Ahora, hay niños en las cuales pues no podemos darle lactancia materna porque hay ciertas contraindicaciones. Entonces hay que buscar eh, las mejores herramientas para poder buscar una leche que le pueda hacer muy bien al bebé. Sabemos que muchos bebés tienen complicaciones, pero recuerde que esas decisiones se toman es con el pediatra, no se toman aquí, ¿sale? Porque lo que yo le pueda decir, usted no puede ir y decirle al propio pediatra que yo dije aquí que no se le puede dar una leche de fórmula. Cuando yo estoy consciente de que hay contraindicaciones en madres que no pueden lactar. Entonces, ¿cuáles son las leches de fórmula? La que el pediatra le indique, no donde vaya a una farmacia o un supermercado a comprarla, porque el pediatra tendrá que asumir la responsabilidad de indicarle a usted, de acuerdo al crecimiento y desarrollo, si hay reflujo gastroesofágico, si el niño tiene intolerancia a la lactosa, inclusive hay madres que no pueden lactar porque el niño es intolerante a la leche materna. Entonces esas decisiones se deben tomar con el pediatra, no aquí conmigo, ¿sale? Hay que ser muy conscientes y muy éticos en eso. Aquí dice Mayili, menciono yo que no se puede diagnosticar un trastorno de lenguaje a los 2 años. No lo menciono yo, lo dicen las normas internacionales. No se pueden diagnosticar o etiquetar niños con los manuales diagnósticos porque la Sociedad Americana de Psiquiatría, a través del manual estadístico de los trastornos mentales, en su versión número 5, que es el DSM-5, nos recomienda que el diagnóstico de la etiqueta para cumplir con los criterios es a partir de los 5 años de edad. Más sin embargo, un niño que tenga problemas en el lenguaje, en el habla y en la comunicación debe ser intervenido de inmediato. Cualquier terapista de lenguaje le puede comunicar eso. Más sin embargo, siempre observamos que los niños que van a las terapias evolucionan bien y otro porcentaje evolucionan a trastornos. ¿Por qué? Porque los trastornos en el neurodesarrollo, incluido lo de la comunicación, son trastornos persistentes. No son enfermedades, son condiciones. Y en donde en ese periodo se tienen que diagnosticar si el niño tiene problemas de sordera. Un niño sordo no tiene un trastorno de este tipo, para empezar, ¿no? Porque no sería un trastorno de la comunicación. Entonces, tiene que ir a terapia, hacer evaluaciones clínicas y luego a los 5 años de edad, dependiendo de la evolución que él tenga, se indica si es un trastorno de la comunicación, si es un trastorno de la fluidez, si es un trastorno pragmático social o no especificado. Pero de que debe ir a terapia de lenguaje, debe ir a terapia de lenguaje, porque yo no he dicho lo contrario. Yo trato de cuidar mucho mis palabras para evitar malos entendidos. Aquí dice, este, Benítez nos dice, tiene un niño de 7 años con diagnóstico de TDAH. Su proceso gestacional no fue el adecuado. La madre no sabía que estaba embarazada y el embarazo fue prematuro. Ahí tienes, Benítez, un factor de riesgo que está muy asociado a TDAH y autismo, que es la prematuridad. No puede entablar una conversación y suele decir palabras aisladas o fuera de contexto. Muy bien. Está recibiendo terapia de lenguaje. En cuanto a la interacción social, le genera ansiedad estar con muchos. TDAH. ¿Qué edad tendrá este chiquito? 7 años. Caramba. Me preocupa que su diagnóstico no sea del todo correcto.
ya que su comportamiento incluye conductas como salir corriendo de forma repentina y decir palabras que no se relacionan con la situación. Ya. Bueno, yo pienso que este bebé, imagino que si tiene 7 años con diagnóstico de TDAH. ¿Ya? Como profesional en el área del neurodesarrollo, a los niños de TDAH se le tienen que hacer evaluaciones más extensas, porque decir tiene TDAH ya, no lo creo, porque usted lo está exteriorizando. Es por eso que es muy importante, Saray, que el niño sea evaluado para establecer comorbilidades o otros trastornos, teniendo en cuenta de que el niño pues tiene un factor de riesgo que es la prematuridad y que está asociado como alta susceptibilidad para desarrollar TDAH. Entonces, los niños TDAH también tienen problemas de la sociabilización. Los niños TDAH pueden tener pueden tener trastornos del lenguaje. Los niños TDAH tienen muchos problemas de ansiedad social y los niños TDAH también pueden tener autismo. Entonces, digamos que los trastornos en el neurodesarrollo infantil se comparten con comorbilidades. Situación que en el DSM-4TR antes del 2013, en los años 80, no se aceptaba. Pero después de la modificación se acepta que sí existen comórbidos entre los trastornos en el neurodesarrollo infantil. Por lo tanto, pues qué bueno que va a terapia del lenguaje. Sin embargo, el neuropediatra tiene que hacer otras evaluaciones para establecer su conducta, ¿no? El niño no debe ser evaluado solamente por el terapista del lenguaje. El TDAH tiene un tratamiento multimodal que necesita y requiere de psicología clínica para que apliquen la terapia cognitivo-conductual. Esa es la terapia, la única terapia recomendada porque es la que, de acuerdo a las investigaciones y resultados, es la que más éxito ha tenido con él. El niño tiene que tener atención psicopedagógica, con neuropediatría, decidir la medicación si el neuropediatra sí lo recomienda, entre muchas otras circunstancias. Entonces, si usted está viendo situaciones que escapan un poco de lo que es convencional, pues ciertamente el niño hay que estudiarlo para evaluar otros diagnósticos que pueden estar coexistiendo en él. Bueno, aquí dice, Osmeli me dice, mi niño nació, ay Dios mío, de 36 semanas. Ok. Luego tenemos Dayanaris. Una madre no realiza los controles prenatales. Si una madre no realiza los controles prenatales, ese embarazo es de alto riesgo y el bebé es de alto riesgo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque el control prenatal es para determinar el riesgo de la madre y el bienestar y la salud de ese binomio. Entonces, una madre sin control prenatal tiene un recién nacido de alto riesgo porque no se saben las condiciones de ese embarazo. Se conocen cuando se da el parto o cuando este bebé se complica. Una madre que no tiene control prenatal casi siempre tiene complicaciones. Casi siempre. No sabe que es diabética, hizo diabetes gestacional. Y hace preeclampsia, no se hizo su control de tensión arterial. Tiene una ruptura prematura de membrana, tiene infecciones urinarias, anemia, tiene una pérdida masiva de sangre y con la anemia, pues una anemia severa de 8, de 7, pues no soportan ni trabajo de parto ni una cesárea. El bebé también sufre porque no hay suministro de oxígeno que le da una buena hemoglobina y hematocrito, ¿verdad? Entonces, claro que sí, todo niño es así. Ok, Dayanari nos dice, profesora, mi nuera a Mercedita. Mercedes nos dice que la nuera tiene 5 meses de embarazo. Y mi hijo se la pasa que asustándola. Bueno, Mercedes, si su nuera, ¿no?
tiene 5 meses de embarazo, pues está teniendo a su nieto, ¿no? Y si su hijo se la pasa asustándola, yo creo que el problema lo tiene su hijo, ¿no? Porque eso es un sobresalto, es un estrés, no se lo espera, a menos que la embarazada esté preparada con la conducta no adecuada de su hijo. Sin embargo, sí debería intervenir y conversar con él porque el embarazo es una etapa difícil, a la madre hay que cuidarla porque tiene un producto dentro de sí. Entonces, eh, yo pienso que su hijo se le debe educar, reeducar con respecto al trato, al buen trato con las mujeres, porque eso es una forma de maltrato en el embarazo. Y disculpe que se lo diga. A su hijo hay que reeducarlo, a su hijo hay que exponerle pues que ese tipo de bromas no son bromas como tal, son acosos que se le hace a la mujer embarazada y que eso perjudica. Pienso que su hijo puede emplear mejor su tiempo acercándose a la barriga de su esposa o de su mujer para que su hijo vaya conociendo las voces, porque el sistema auditivo es muy sensible en el embarazo. Ya después de las 12, de las 16 semanas, antes, ya ese oído es súper sensible. El oído, el olfato y el gusto en un feto es muy sensible. Entonces, que aproveche el momento para que pueda crear un vínculo con su hijo para cuando nazca, ese bebé pueda reconocer el timbre de voz. Pienso que debe ser lo mejor. Aquí nos dice Dana Ramírez, quiero saber cuánto tanto afecta el consumo de sustancias al feto. ¿Cuáles sustancias? O sea, usted me está hablando de que usted desconoce si una madre consume droga, consume alcohol, cocaína, marihuana, LSD, ketamina. ¿Usted cree que eso no tiene consecuencias? No, claro, por supuesto. Tiene todo tipo de consecuencias. Por ejemplo, alcohol, síndrome alcohólico fetal. El consumo de drogas ilícitas en la madre, puede generar problemas auditivos, problemas visuales. Claro, claro que sí, de todo tipo. Tamara, buenas noches, adelante, vamos a poderte atender a ti para proseguir la clase. Disculpa que Sí, te haya buenas hecho esperar. noches. Hola, Sí, buenas Tamara. noches. Vamos, Tamara. Quería hacer un aporte cuando usted estaba diciendo de toda esta parte, ¿verdad? Que al final igual me llamó la atención con el aspecto del Apgar. Inclusive nosotros a veces los profesionales podemos desconocer y no preguntamos inclusive que nos muestren la epicrisis, por ejemplo, que se le dio a la madre, ¿no? Que tuvo ese bebé para poder ver un poco ahí todos los datos que muchas veces las madres no lo saben ni explicar en la consulta, porque a veces tal vez no le entendió al médico, a veces el nivel educativo de los padres es un sesgo que puede tal vez igual interferir. Y entonces a veces los papás, uno como profesional va como descubriendo poco a poco indicadores que se pudieron dar y muchas veces las epicrisis nos dan una información valiosa como por ejemplo ver el peso, porque las mamás ya tal vez no recuerdan ni esos datos, o se confunden y te dicen, es que la verdad es que no me acuerdo bien, te terminan diciendo. Y entonces uno terminó tomando datos que tal vez no son de verídicos, pues. Entonces considero que también sería importante que dentro del mismo sistema de salud se pueda dar una explicación que la madre salga clara porque sí me ha pasado, inclusive, y hablando de hospitales a nivel público y privado, ¿verdad? Que la mamá desconoce muchos aspectos, inclusive, por ejemplo, y me decía una mamá, es que lo que me dijeron es que se me puso moradito y que no lloró, pero hasta ahí, y me lo dejaron 15 días en neonato, sí. Ay, Pero Dios, ¿con qué y diagnóstico, con verdad? esa tranquilidad, Sí, mucha, entonces, muy, pero muy él, tranquila. claro, y el niño tiene 8 años, ¿verdad? Pero desde los 6 años han venido en evaluaciones y evaluaciones y no encuentran, pues, qué pudiese ser. Entonces, claro, uno va casi que armando otra vez esa historia clínica
porque hay muchos datos que quedan en el vacío. Pues Entonces sí, creo que es pues sí. importante también inclusive uno explicarle bien al paciente por qué se le preguntan o por qué se piden documentos, o sea, lo valioso de guardar los documentos médicos también, que no los dan por darlos, ¿verdad? Entonces ese era uno de los aportes que creo que sigue siendo para nosotros a la hora de hacer la anamnesis, siguen siendo sesgos que tenemos, ¿verdad? Porque no supimos, como usted explicó, todos esos factores, si doble circular, si una hipoxia, tantas cosas, pues. Más que todo, pues ese era un aporte y que tratemos de ir educando, pues también al paciente de esa importancia. Mire, guarde, como decimos, todos los documentos médicos que le dan a su hijo. Buenas noches, Sí. eso era todo. No, gracias, Tamara. Eso es muy importante. Y bueno, y más que el sistema de salud son los profesionales del sistema de salud. El personal de enfermería tiene un labor muy importante, porque si yo no tengo tiempo, la enfermera debe tener tiempo, porque esa es la labor del personal de enfermería. No dejar ir a la madre sin darle las últimas recomendaciones antes de su partida. Desde cómo lactar, cómo alimentar a su hijo, cómo bañarlo, porque aquí se piensa que porque eres madre ya tú estás graduada como Ajá, madre, sí, yo lo recuerdo y eso no es perfectamente. así. No, no, eso no es así. Sí, También te dicen que porque eres madre tienes instinto materno. Eso es falso, eso es un mito del patriarcado, como digo yo. Que porque eres madre tienes instinto materno. O sea, ya, eres buena madre porque eres madre. Eso es mentira. Eso es mentira también. Por eso hay que educar. Hay mamás que por desconocimiento pueden cometer muchísimos errores. Automedicar a sus hijos. Ahorita las redes sociales para mí es un peligro, porque madres irresponsables se ponen a estar colocando en el muro que le dan a su hijo para la fiebre, que le dan para la convulsión, ¿qué opinas tú para eso? Así como que es mejor que la red social me conteste a que yo ir a una consulta. Eso estamos sí. observando, ¿sí o no? Eso es lo que estamos Sí, observando. así mismo, y, como usted dice, hoy veía un ejemplo tan práctico de una, bueno, influencer que está embarazada, ¿verdad? Y hace toda esta parte de gimnasio, de ejercicio, es entrenadora, y entonces decía, no hay que descansar, dice, en la cuarentena, eso es mentira, dice, yo cuando tenga mi bebé voy a ir a hacer ejercicio lo más pronto que pueda, decía. Y empieza toda esa confusión, pues, claro, estamos Claro, viendo y mucha fuga en la información no, y que no es ni verídica, ni eso es un científica, momento de ni de... recuperación. Es verdad, hay Sí, mujeres que evolucionan muy bien y otras que no evolucionan bien. Entonces eso es relativo. Si ella es una influencer, que es una mujer que ejercita, pues también se puede complicar, ¿no? Ella podrá regresar de inmediato a sus actividades porque ya ella tiene ese hábito, pero es ella. Eso siempre hay que decirlo, inclusive los coaches lo dicen. Cada cuerpo y su constitución es distinta. No todos responden igual. Eso también se dice. ¿Cuántas veces sí, hemos observado también influencers que te dicen hasta cómo tratar a los niños con autismo, y cuando tú ves el influencer no dice que se dice ser psicólogo o terapista ocupacional, pero te están dando unas explicaciones que yo no dice de dónde sacaron esa información? O te ponen personas a estar hablando de lo que no saben solamente para tener seguidores, y eso genera una desinformación. Claro, ellos están mal, pero también está mal el que le hace caso, porque tampoco hay filtro, no hay filtro en nada. Y sobre todo, pues en estos ámbitos de neurodesarrollo, de psicomotricidad, que es lo que yo observo. Se ponen a estar pidiendo consejos a redes sociales cuando son bebés que tienen que ser evaluados personalmente en una sala clínica, sobre una camilla, para establecer qué está sucediendo con los niños. Así que bueno, Tamara, excelente. Gracias por tu aporte. Me encantó. Bueno, tenemos aquí, a ver, este, aquí, ¿qué dice?
Ay, ya va, que no leo, Jenny. Aquí está. El apartamento es muy importante para el pronóstico. ¿Qué apartamento? Ay, yo no sé qué. No sé si estoy leyendo yo mal porque yo soy como cegatona. Ah, los prematuros extremos pueden presentar hemorragia intracerebral, si es cierto. El distrés del recién nacido, que es el colapso de los pulmones, no, que no todos. Muy bien. Ok, yo creo que ya he respondido casi todo aquí. Ahora, en esta parte final de la clase, vamos a ver el casito de Rosita. ¿Verdad? Vamos a ver el caso de Rosa. Vamos a prestar atención aquí. María González, nosotros ahorita no estamos en una clase de estimulación. Estamos ahorita en el módulo 1, estamos en introducción, estamos hablando de ahorita de lo que es neurodesarrollo, de lo que es la importancia de evaluar los riesgos. Entonces, las clases de estimulación hoy no es, lamentándolo mucho. Cuando nos toque hablamos de eso. Ok. Alexandra, cuéntame antes de yo seguir con el caso y no dejarte hablar. Ay, doctora, muchísimas gracias. Felicitarle por el tema, realmente grandioso. Mire, hoy en día hay personas, mujeres que, bueno, están embarazadas y hay veces no quieren, algunas que toman, digamos, la elección de no tomar a término su embarazo a los 9 meses, hay veces inducen al parto a los 7 meses, pero también vemos que hay veces, no sé, creo que tal vez por cesárea ganan un poco más. Yo soy mamá y tengo 2 hijos, entonces yo he podido, cuando he ido a dar a luz, ¿no? A mi hijo querían que naciera por cesárea, pero no, él nació parto natural. Tuve 24 horas padeciendo en el trabajo de parto, pero sin embargo había una doctora, no le voy a decir su nombre, pero la conocían como la doctora Bisturí, porque adelantaba los partos, o sea, vería los 7 meses. A mí quiso llevarme a cesárea, pero mi parto era parto natural. Esperé 24 horas y di a luz. Pero Alexandra, disculpa, ¿cómo planificar un parto de 7 meses? Ella misma está condenando a los bebés de que uno no lleguen no vivan. Claro, sí, sí, ella es así. Incluso ¿Por qué tuve, no la han denunciado? ¿Por qué no la lo han que pasa, denunciado? ¿Tú conoces lo del que pasa caso? Lo que pasa que cuando uno da luz, uno como que, o sea, pasas todo ese dolor y estás con tu bebé recién nacido. Entonces, hay personas, yo, por ejemplo, desconocía de esto, ¿no? Entonces, el derecho que tenemos cada uno de denunciar este caso, porque está condenando a los niños a ser prematuros, cuando realmente no vienen prematuros. ¿No? Entonces, sé que también había una paciente igualito, ¿no? O sea, antes de los 6 meses va a ser el tacto y rompió fuente. O sea, ella dijo, bueno, yo he entrado y estoy sangrando, no he entrado así. Simplemente indujo al parto. ¿Por qué? Porque ella, la doctora, es profesora, no sé de qué universidad, entonces tiene sus practicantes ahí. Cuando a mí me llevaron a la sala de operaciones, miré que habían como 10 personas así, estudiantes, con uniforme blanco, todo. Entonces yo me agarré la puerta y dije, no, o sea, mi parto no es cesárea, me di cuenta que iban a hacer práctica conmigo. Entonces me agarré fuerte y me dijo, entonces usted es responsable de su vida, la de su hijo, me hicieron firmar un documento y entonces yo sabía que iba a tener parto natural porque o sea, me iba al Seguro Social, pero luego estaba en la posta médica donde yo vivía al costado para ver cómo estaba mi embarazo. Después iba a 2 consultorios privados, siempre estaba al tanto, entonces mi primer bebé era para mí de bastante cuidado, ¿no? O sea, la responsabilidad era mía, pero cuando fui, o sea, todos me dijeron parto normal. Entonces, cuando fui al Seguro Social, me dijeron no, que era cesárea. Y dije, ¿pero por qué? Si yo consulté, es parto natural. Entonces,
cuando, bueno, me preparan para hacerme la cesárea, ¿no? Me preparan todo, entonces subo a la sala de operaciones y es ahí cuando vi los estudiantes. Dije, ay, no, entonces conmigo van a practicar. Fue ahí donde yo desistí, firmé documento y 24 horas me tenían en un rincón diciendo, Alexandra, bueno, pero estudiantes de pregrado o de posgrado de obstetricia. eran estudiantes nomás, no eran, digamos, internos, nada, solamente estudiantes que estaba llevándolo a ver cómo es el parto. Nada, la operación de cesárea, y eso en Perú. Y es más, cuando yo di a luz a mi hijo, cuando Pero di a luz a así mi como dice hijo, no Lili, eso es estaba violencia obstétrica en tu país. ninguna obstetra, digamos, que sean licenciadas, sino habían 4 practicantes. Y no sabía cómo, o sea, cómo atender un parto. Tenían un libro y estaba leyendo el libro. Me recuerdo que él estaba leyendo el libro ese rato, no sabía qué hacer, ¿no? Yo ya no miraba, ya estaba todo nublado. Había estado ahí más de una hora en que no podía yo digamos, hacer, o sea, que mi hijo nazca, no sabía, era primeriza, hasta que pasó un doctor después de una hora que me tenían ahí diciendo puja y puja, entonces pasó el doctor, dije, doctor, usted tenía cita, o sea, le llamé, ¿no? Porque yo escuché la voz del doctor, miraba todo borroso. Y entonces el doctor esto me dice, ah, sí, espérate, mira, cuando tiene una contracción, ahí vas a pujar. Entonces, en una sola yo di a luz, pero estaba con los 4 practicantes que no sabían qué hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, no es solamente mi caso, yo no creo que sea la única en este caso, sino hay más personas que sufren, digamos, este episodio, pero el hecho es que yo pude observar, incluso había unos gemelitos que nacieron ese día, que le habían dado también a unos practicantes, entonces el primer gemelito que, o sea, lo hicieron nacer en parto natural, pero dice que como el otro gemelito se había metido más, no podían sacarlo, entonces lo llevaron a la señora a la sala de parto, y en la sala ¿cómo se llama?, de operaciones, para hacerle cesárea. Le hicieron cesárea, pero el niño ya se había asfixiado, se había nacido uno solo. Y entonces cuando vino el doctor responsable, le dijo cómo había hecho eso, que si ya había dilatado podía meter hasta el codo y poderle sacar al bebé, ¿no? Entonces era una negligencia que habían cometido, pero no estaban los, digamos, los obstetras, eran los practicantes. Entonces, esta negligencia ocurre y muchas veces causa dolor en la familia. Y cuando se traen los niños prematuros, hoy en día vemos esta consecuencia. Entonces, sería muy bueno una campaña de que se lleve a término los embarazos, digamos, a hacer todo lo posible de los 9 meses, investigar estos casos donde a las mamás, ¿no? Se le programa para que nazcan los 7 meses, ¿no? Incluso es consentido por la propia madre, ¿no? Porque hay una señora que también hizo nacer a su niño a los 7 meses porque tenía cumpleaños de sus niñas la semana siguiente y ella como tenía esto, ¿cómo se llama? Placenta previa, dijo que ya no aguantaba más, que ya por favor de una vez tenía que dar a luz, ¿no? Entonces, bueno, así fue, ¿no? Y ahora que usted habla de esto, la felicito, va a escribir una revista, ponga todo de su parte, porque queremos niños sanos. Si tenemos niños sanos, niños que no estén en riesgo, entonces vamos a tener pues una mejor población social, ¿no? Mire, yo hace tiempo, no recuerdo más o menos si fue hace 10 años, pero leí en una revista que en los Estados Unidos se trataba lo posible y se empeñaba para que los niños nazcan a los 9 meses, porque sí había unos problemas con los niños que nacían antes de los 7 meses o los 7 meses tenían sí problemas neurológicos, ¿no? Y cuando habían hecho un estudio, digamos, de los niños que tenían dificultades en conducta, sociabilización, y también hicieron estudio a los presos, a ver en qué edad habían nacido, pues había mucha coincidencia en niños prematuros, ¿no? Entonces es muy interesante que usted vaya a escribir esto en la revista y la verdad se tiene que hacer, digamos, de conocimiento mundial, ¿no? Mundial, ¿no? Sobre la salud de los neonatos,
¿no? Se tiene que respetar su periodo y su fecha de nacimiento, como debe ser, ¿no? Sin inducir algo que no es natural, ¿no? Estoy muy de acuerdo, Alexandra. Muchísimas gracias por tu aporte, por tu alerta. Pienso que es una situación muy grave. Tiene que haber pues cómplices en esa situación y donde tú estés, nada más tienes que revisar las estadísticas de salud del área para saber la tasa de complicaciones a nivel del posparto y de la evolución de los niños. Nada más hay que revisar la tasa de estadística de esos senos. Qué terrible. Gracias, Alexandra, por compartir tu experiencia. Muy agradecida por esa alerta. Lili, te damos la oportunidad porque no te quiero dejar sin darte la palabra antes de iniciar. Lili. Ay, Dios. Creo que Lili no me está escuchando. Doctora, buenas noches. Hola, Lili. Hola, buenas noches, doctora. Un placer. Yo la saludo desde México, de Nayarit, específicamente, ¿verdad? Les mando un abrazo a todos los compañeros y a usted en especial. Bueno, Gracias. doctora, poco a veces interactúo, pero esta vez la compañera me dejó muy ¿Preocupada? preocupada, muy preocupada. Yo soy enfermera jubilada desde hace 10 años. Y en la actualidad me dedico, gracias a mi hija, que es pediatra en desarrollo, y que estoy interactuando con ella en su multimédica. Yo soy asesora de lactancia, consultora de duelo respetado, y a la vez soy dula. Soy dula y bueno, con la situación también de poder estar al tanto de esas mamás que lleguen a término. Doy clases de preparación al nacimiento. Ahorita lo que comenta la compañera, yo creo que están cometiendo un crimen estos profesionales de la obstetricia, ¿verdad? Y qué lamentable, pues, porque pues las madres lo que quieren son hijos sanos. Son hijos sanos. Acá en México, ¿por qué le comento que estamos trabajando algunos profesionales en rescatar la cultura del parto respetado, ¿sí? Y hablar del parto respetado, precisamente yo como enfermera le puedo decir que cuando yo me gradué, llegué a cometer muchos, violencia obstétrica en pacientes. ¿Pero por qué, doctora? Porque así nos formaron. Que la paciente no se moviera, que canalizara a la paciente, que hacerle tricotomía o el rasurado de la vía de parto, eh, eh, un sinfín de cosas que eran violentadas la madre, ¿sí? Ahora, bueno, lo que dentro de estas pláticas, de esta concientización a las nuevas generaciones, que cada día son más las que buscan prepararse y saber qué pasa con su hijo, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención la actitud profesional y poco ética de obstetras, ¿verdad? Que no dejen llegar a término por una cuestión mercantilista, ¿verdad? A veces, en cuanto hablando del profesional, y en el caso a lo mejor de la madre, cuando quiere la cesárea porque no quiere alterarse anatómicamente por un parto normal o qué sé yo, ¿verdad? Un sinfín de situaciones que nos enfrentamos. Sí me mortifica y yo creo que es mucho de ver las leyes y las situaciones y la regulación de este tipo de indiscriminada de cesáreas ahí en el estado de la compañera que acaba de abordar la situación tan atinadamente. Acá le digo, todavía estamos luchando en México con estar bajando los índices. Sin embargo, ya vemos muchas personas pro parto respetado y que precisamente para poder llevar a cabo ese cuidado también eh, psicomotriz de un bebé, porque todo eso, hace rato que usted abordaba los cuidados inmediatos de recién nacido. Ahora tenemos, por ejemplo, una situación, doctora, de que dentro del parto respetado se llega a cuidar junto con el obstetra
el corte del cordón tardío, ¿sí? 3 minutos posterior, ya que deja de latir la arteria, el que inmediatamente al nacimiento este bebé vaya al pecho de la mamá, ¿sí? Inclusive, como buscando él el pecho, en cuanto nace, se le pone en la barriga, y es una cosa maravillosa ver cómo ese bebé va buscando, ¿verdad? Bajo el olor de esa oxitocina o esa hormona del amor, ¿verdad? Y el vínculo que puede haber de piel con el bebé, ¿sí? Que es lo primero ahora que hacemos, porque, bueno, bien dice la obstetricia, ¿verdad? El primer minuto del hombre es más importante de su vida, es el primer minuto cuando nace. ¿Por qué? Porque hay ese vínculo con la mamá, hay ese mundo de hormonas y de oxitocina que hace que ese recién nacido pueda llegar a muchas situaciones psicomotrices, a un futuro inmediato y para el resto de su vida, ¿sí? Por eso sí duele la situación que tanto profesional todavía puede estar haciendo uso. Yo no digo que a lo mejor aquí en México no, probablemente sí, pero yo creo que debemos unirnos para empezar a trabajar sobre ese parto respetado, sobre esas situaciones bioéticas que debe de tener todo profesional. Y pues reportarlo donde se tenga que reportar, porque pues a final de cuentas es la vida, ¿verdad? Y es la vida de alguien que depende de nosotros también como profesionales, y tenemos parte de responsabilidad, ¿verdad? Como profesionales, de poder orientar también a los padres de qué hacer y qué no hacer en su momento. Más cuando hay un desconocimiento, como decía la compañera, hay pacientes que por esa situación de analfabetismo desconocen muchas cosas, y por eso es que en ocasiones se están agregando números de tanto bebé o tanto ser humano que está trayendo tantas consecuencias de cuestiones que ahora, bueno, son tratadas de una manera inclusiva, y de alguna manera creo personal activo, jubilado o quienes a veces no tienen esta preparación, nos dan lecciones de vida en podernos hacer el trabajo que nos corresponde con la vida. Gracias, maestra. Doctora, saludos a todos. Gracias, Lili, por tus aportes, por tus palabras, por tu contribución. Qué bueno que nos has brindado esta información que nos nutrió a todos, lo que llamamos el parto humanizado, porque la violencia obstétrica está pues haciendo estragos, y veo que qué bueno que este espacio pues podemos compartirlo, y para que sepan que es un delito, que Latinoamérica, todos los países latinoamericanos están suscritos a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas, y que han firmado convenios para la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Y por lo tanto, si estos países signatarios de Naciones Unidas han firmado estos convenios, hay leyes marco con reglamentos para la protección de la mujer embarazada para evitar la violencia obstétrica. Así que saberlo no quiere decir que con eso estamos contribuyendo. Hay que tratar de concientizar para la denuncia. Y como observo, hay cómplices. Tienen que haber cómplices, porque si esto es una verdad a voces, entonces la situación es grave. Sobre todo porque mi mayor preocupación en mi trabajo, y sobre todo aquí en México, son los niños. Para eso no trabaja y prepara a los profesionales, para que nuestros niños tengan un buen desarrollo, crecimiento y desarrollo. Gracias, Lili. Gracias, Alexandra, por sus aportes. Bueno, ya la hora, le voy a dejar el casito de Rosita para mañana, ¿sí? Mañana miércoles,
para que vamos a dedicar, porque el tiempo el caso de Rosa se lleva un poco de tiempo, porque esto es un caso práctico que amerita de utilizar un instrumento de recolección de datos. Entonces mañana a las 6:30 de la tarde de la Colombia nos reunimos nuevamente para entonces discutir el caso de Rosa, para consolidar los contenidos aprendidos. Y mañana tenemos examen, mañana tenemos NeuroRep para poder revisar si los contenidos desarrollados en el módulo 1 se han consolidado. Vamos entonces con nuestra canción de despedida y será hasta mañana. Muchas gracias por su atención. Se les quiere y se les respeta.